Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Señor y para recibir y ser instruidos por medio de su palabra. Y pues nada, aquí estamos. Esta semana vamos a ver el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, no sin antes hacer un pequeño repaso de la semana pasada. Mi esposita nos va a dar unos minutitos de ver qué le habló el Señor la semana pasada. Adelante, amor, fuerte y claro nomás. Sí, la semana pasada vimos servidores del Evangelio de Dios. El objetivo fue observar las características de un siervo del Evangelio de Dios. Dice, Pablo les recordaba a los tesalonicenses que a pesar de haber sido maltratados en Filipos, fueron a Tesalónica para anunciarles el Evangelio de Dios. Y ellos les mostraron con su ejemplo cómo debía ser la vida de quienes sirven a Dios. También Pablo les mencionaba que un siervo de Dios debe ser fiel al mensaje que recibe de las Escrituras y buscar agradar a Dios. También deben de amar y cuidar a las personas a quien sirve, como le haría una madre con sus hijos. También Pablo les decía que un siervo de Dios tiene que comportarse como lo haría un padre responsable, procurando guiar a sus hijos, animarlos y consolarlos cuando sea necesario. También tienen que ser diligentes como un padre responsable que se esfuerza para suplir las necesidades de su familia. También Pablo animaba a los tesalonicenses que anden como es digno del Señor, que los llamó en toda su manera de vivir, que se mantengan firmes frente a los quienes no creen el mensaje del Evangelio. Y por último, Pablo les decía que anhelaba ir pronto a visitarlos, ya que tiene la esperanza de gozarse con ellos, al ver lo que el Señor está haciendo en sus vidas, porque les son hermanos muy amados y además eran su corona de gloria. Y el versículo a memorizar es: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Amén. Muy bien. Gracias, amor, muchas gracias. Muy bien, pues vamos avanzando poco a poco, observando cómo Pablo pues les manifestaba estas cosas de que habían sido pues primero que habían escuchado la palabra de buena manera, pero al parecer estaban recibiendo un ataque queriendo pues, obviamente debilitar la palabra de Dios, pero todo esto parecía que al no poder debilitar en sí la palabra, sino que querían pues ahora sí atacar al mensajero, en este caso Pablo, ¿no? Y diciéndoles pues estas cosas, ¿no? Se nota en la pluma de Pablo en este capítulo 2, pero y ya que pues vamos a entrar directamente ahí al 3, pues Pablo nos lo sigue manifestando de qué manera fue que se operó. Es lo que vamos a ver prácticamente, cómo tomaron la decisión de mandar a Timoteo para reavivar estas cosas, ¿no? Y como Timoteo viene, regresa y les informa cómo están las cosas, y así se mantuvieron de alguna manera en comunión, sabiendo ellos lo de unos y lo de otros por medio de Timoteo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a entrar de lleno. Son 13 versículos, no son muchos. Vamos a escudriñar como siempre, verso a verso. Vamos a ir leyendo, contestando las preguntitas que son muy sencillas, muy simples, pero que el Señor nos vaya hablando conforme a su palabra a cada uno de nosotros, ¿verdad?
Si alguien tiene alguna duda, acá en línea abren su micrófono y preguntan, y acá solo levantan la mano y lo vemos. Muy bien. Como es costumbre, voy a leer el primer versículo, pero voy a decir primero aquí el título, que es Confirmados en la Fe. Confirmados en la Fe. Es obvio que tenemos que ser confirmados, ¿verdad? Una vez se nos habla de la palabra, creemos, pero vamos poco a poco aprendiendo, poco a poco degustando la palabra, y vamos creciendo poco a poco, pero siempre es bueno que se nos confirme, ¿verdad? Que verdaderamente haya esta confirmación de que en quién hemos creído, ¿no? O sea, quién es nuestro Dios verdaderamente y de qué manera es que opera en nuestras vidas, ¿no? Así que Confirmados en la Fe es el título. Tenemos un objetivo corto y conciso, dice: entender la enorme importancia de crecer y ser fortalecidos en la fe. Y todo esto es, pues, obviamente es a través de su palabra, no puede ser a través de ninguna otra cosa, ¿no? Aquel que dice que conoce al Señor y verdaderamente no conoce su palabra, pues es una mentira, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente está engañado. Él cree conocer a Dios, pero no le conoce, o sea, porque para conocer a Dios es a través de su palabra, ¿no? Lo dijo Juan, lo escribió Juan cuando Jesús estaba orando al Padre en Juan 17, ¿verdad? Que en esto consistía la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús, a quien has enviado. Y ese es el punto, ¿no? De eso se trata, de conocerle a Él. Muy bien. El versículo a memorizar de esta semana será 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y comentábamos un poco el versículo a memorizar esta mañana, y analizábamos que es: así que el que piense estar firme. Y hay una diferencia muy grande en pensar estar firme y en estar firme. Porque el que verdaderamente está firme no se aparta del Señor, no se aparta de su palabra. El que verdaderamente está firme. Pero el que piensa estar firme, puede engañarse a sí mismo. O sea, puede pensar que ya, pues que no requiere tanto esto y que pues ya está firme. Entonces, por eso es que el Señor nos recuerda: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, observe bien la palabra, y el Señor nos lo dice por todos lados: apartado de mí, nada puedes hacer. Siempre he querido tenerte, como la gallina tiene a sus pollitos abajo de sus alas y tú te vas. El que mora a la sombra, el Altísimo. Gracias, porque siempre se me olvida ese versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es natural. Quieres que ese árbol te dé sombra, tienes que estar ahí abajo. No puedes estar en la otra esquina y esperando que te dé sombra el árbol. ¿Cómo piensas eso? Entonces, esto es así. O sea, debemos estar firmes en su palabra, sabiendo y entendiendo que apartados de Él, lo único que vamos a hacer va a ser darle vuelo a nuestra carne, ¿verdad? Porque tenemos toda la capacidad de hacerlo. Muy bien, entramos de lleno a los primeros versículos. Ahora me pusieron muchos, pues aquí los vamos a leer. Sí. Del 1 al 5. Muy bien. Leo y dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas.
y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también, estando con vosotros, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Órale. Se nota en la pluma la angustia, pero la diligencia también, ¿verdad? O sea, me llama la atención cómo dice, y el pastor el lunes lo comentó, y me llamó la atención eso, que dice, por lo cual no pudiendo, dice el versículo 1, no pudiendo soportarlo más, acordamos, o sea, hicieron un acuerdo, ¿sí? Acordamos quedarnos solos, en plural, solos. Pues no estás solo, o sea, si estás plural, alguien está contigo. Sí, pero nos quedamos solos porque les mandamos a nuestra mejor carta, les mandamos al Timoteo. Y el Silvano y yo nos quedamos solos, ¿verdad? Entonces, pero lo enviamos para algo muy importante, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que dice ahí, dice por ahí en medio del versículo 2, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Ahora, acuérdense de algo, amados hermanos. El Espíritu de Dios no se da por medida. El Espíritu de Dios no. El Espíritu de Dios está o no está en ti. Si está, wow, Romanos 8. O sea, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en ti, ¿cómo te lo explico? O sea, te va a transformar. Pero aquí está hablando de la fe, y la fe sí tiene medidas. La fe sí tiene medidas. Y déjame decirte algo. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Así que entre más te expongas a la palabra de Dios, tu fe va a ir ¿qué? Creciendo. Por supuesto. Pero también aquí está muy enfocado en las tribulaciones. Sí. O sea, porque la tribulación, pues hay un riesgo, ¿verdad? En la tribulación hay un riesgo, que los que no estén firmes van a caer. Por supuesto. Y la tribulación también hace que tu fe crezca. O sea, entonces sí hay un riesgo ahí. Porque está enfocado por las tribulaciones, lo que estaban diciendo. Aquí el problema es que si tu fe es muy pequeña, vas a estar inmaduro espiritualmente. Vas a seguir siendo un niño, un bebé o un niño espiritual, que no vas a tomar decisiones como una persona madura en la fe, estoy hablando de la fe, ¿sí? Entonces eso puede transgiversar, atrasar, detener, no sé cómo decirlo de maneras, tu relación con el Señor y tu andar y tu caminar en Cristo. Eso sí puede hacer. Por eso es que es necesario que permanezcamos en su palabra y que nos expongamos a ella como tal y seguir creciendo y creciendo y creciendo como el Señor nos vaya dando en la fe. Por eso es que Pablo decía, ustedes están recibiendo tribulación ahorita, entonces les voy a mandar a alguien para confirmaros y exhortarnos respecto a vuestra fe, no a la mía, dijo Pablo. No es conforme a mi fe,
es de vuestra fe. O sea, yo quiero enviarles a alguien para que los anime, para que los exhorte y los anime y les confirme en quién han creído verdaderamente, ¿verdad? Muy bien, preguntita de ahí de estos versículos. Perdón, adelante. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sí, como no, del versículo. Hechos, ¿qué amo? 14:22. 14:22. Sí, después de que Pablo había sido apedreado y sacado de la ciudad, por así decirlo, porque ya lo daban por muerto, después fue y predicó a otra ciudad y regresó ahí donde lo sacaron casi muerto, regresó para confirmar los ánimos de sus hermanos y para decirles que es necesario. Cuando algo es necesario es porque es que necesario. Es necesario. ¿Del griego? Necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No es que yo voy a entrar, pero mira, yo ando bien padre, no, hombre. O sea, es necesario que a través de muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque el mundo no va a recibir la palabra del Señor, como no la recibió directamente de Él. Él les dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y se enojaban. No recibían su palabra. De la misma manera no van a recibir a los mensajeros que Él envíe después. No recibieron a los que enviaron antes, a los profetas. No recibieron al hijo, al heredero. Lo mataron. No van a recibir a los profetas, a los que el Señor envíe después. Pero ¿qué dijo el Señor? Mis ovejas oyen mi voz y no solo la oyen, me siguen. Mis ovejas, las que no son mías, no. Y es increíble cómo en la vida real un rebaño de ovejas no se va con ninguna otra persona que no sea su pastor. Una vez vi un video ahí en YouTube que había varias personas y el pastor le hablaba a las ovejas y de una manera muy así extraña, ¿verdad? Les hacía ruidos con la boca y se paraban así, y luego las cabecillas y así y se querían juntar y así, nomás les habló una vez y así, ¿verdad? O sea, no les estuvo hablando. Luego después le dijo a la gente que les hablara y lo trataron de imitar y las ovejas ni siquiera se daban cuenta. Y trataban de imitar el ruido y todo, pero ellas conocen la voz de su pastor. Lo mismo nos pasa a nosotros. Conocemos la voz de nuestro pastor y venimos a Él. Y es increíble. Hermano, también algo bien importante que, por ejemplo, a ellos les estaban escribiendo que van a pasar por diversas tribulaciones y muchas cosas. Hoy en día se les dice, ven al Señor y todos tus problemas se van a solucionar. Entonces, o sea, es una gran mentira. No porque no queramos seguir al Señor, la ventaja es que cuando venimos al Señor es diferente cuando llegan los problemas porque tenemos en quién asirnos, ¿no? Pero con tal de ganar gente, de ganar iglesia, perdón, este es el... Sí, definitivamente. Es que a mí me impresiona esa parte de que estabas diciendo, Tere, porque hasta parece cosa hecha adrede, ¿eh? Cuando yo empecé, cuando el Señor les dado el encuentro,
peor se me vinieron los problemas, o sea, peor. Y eso ahí siento que es donde entra el tentador, ¿verdad? Por lo que está hablando aquí. O sea, y puedes perder todo, la poquita fe, la puedes perder, porque mis problemas se hicieron mucho más fuertes. Sí, y déjeme decirle algo, hermanita. Digo, o sea, porque sé que usted lo sabe, o sea, sé que usted, pero lo voy a decir porque es así. No es exclusivo de usted. No. Claro, no, y se lo digo porque es así. Sí, con todos los hijos de Dios es así. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a probar nuestros corazones, a ver si es por conveniencia o para que te des cuenta de su poder, ¿verdad? Y que sepas verdaderamente en quién has creído. No, yo he sabido testimonios increíbles de que gente que verdaderamente ha perdido después de venir al Señor prácticamente todo lo que ha tenido. Pero el Señor está en control. El Señor está en control y está probando nuestros corazones. Ustedes nomás recuerden a todo aquel que se quiso arrimar con el Señor por su cuenta y no funciona así. El hombre rico le dijo, ¿qué debo hacer para ganar el reino? ¿Verdad? Y el Señor le dijo, pues están los mandamientos, ¿verdad? O sea, nada más cúmplelos. Oh, ya los he cumplido desde mi juventud. Órale. Pues entonces ya no te queda más, o sea, está bien. Ya nada más lo único que te queda es vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y se fue triste porque era mucho lo que tenía. ¿Qué le mostró el Señor? No puedes cumplir ni el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a pesar de todo, ¿no? Y ese es el hermano, punto. Sí. Perdón, hermano. También me recuerda este comentario que estamos haciendo, la vida de Job, ¿verdad? Como el Señor le llevó de menos a menos, a menos, a menos, y él se mantuvo firme buscándole. También hay otro versículo en Juan 16:33, dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿verdad? Tenemos que tener la certeza de que Él es nuestro Dios, el que ya nos dio la victoria juntamente con Él en la cruz del Calvario. Entonces no estamos exentos a tener dificultades, conflictos, necesidades. Como decía, lo sabemos, ¿verdad? No es exclusivo de nosotros. Gracias a Dios por su misericordia y su amor reflejado a través de Hijo Jesucristo para con nosotros, hermano. Amén. Y me recuerda que el Señor se los dijo a usted ahorita tocó el versículo ese. En el mundo tendréis aflicciones, o sea, pero confiad, yo he vencido al mundo, o sea, tú confía en mí. Y de la misma manera Pablo se los hace ver a los tesalonicenses. Hay una parte entre los versículos que dice ahí. Dice en medio del 3, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, para la tribulación, porque también estando con vosotros, o sea, cuando yo fui a predicarte la palabra, os te predije eso, o sea, te predijimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y como lo sabes. Entonces, esta misma parte es el mismo mensaje, el mensaje es el mismo, no cambia. Como comentaba ahorita la hermanita Tere, lo han cambiado el mensaje, lo han hecho una oferta barata y ven a Cristo y tendrás riquezas, tendrás amor, dinero y salud, ¿no? Por ahí como le dicen el Evangelio de Huicho Domínguez, ¿verdad? Pero verdaderamente no es así, no es así. El Señor va a contristar tu corazón, va a probar. No porque Él quiera saber de que eres capaz, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, Él quiere que tú te des cuenta. ¿Qué capacidad te va a dar de soltar las cosas del mundo para dar tu vida por Él? Pregúntenle a Abraham,
pregúntenle a todos, o sea, te puedo mencionar el que quieras, o sea, en Hebreos 11 está una lista, ¿no? De todos aquellos que pusieron en riesgo su vida con tal de obedecer a su Señor. Y eso es lo que te hace hacer el Espíritu de Dios que mora en ti. ¿Ya? Hace un comentario. Sí, adelante. Es que estaba viendo, me acuerdo mucho el texto y pues casualmente es el que exactamente que le sigue a 1 Corintios 10:12, que es el 13. Ok. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y es a donde siento que en esa parte de la tentación siento que es el partaguas, ok, todos van a ser tentados, pero la diferencia es que ya estás con el Señor. Y esa parte que dice que te da la misma salida, pues cuando realmente no estás bien con el Señor, por más que veas la salida no la vas a comprender y no vas a saber que el Señor está ahí. Entonces no vas a poder tomarla. Y te voy a decir una cosa, wow, qué comentario, bro, qué comentario tan más oportuno. Porque la salida no es como tú la quieres, es como Él te la va a dar. Y a veces tú, no, pues es que yo por ahí no quería, pues es que esa es la salida. O sea, ¿sí me explico? Y a veces no es como uno quiere, pero aquí es donde lo que le oramos a nuestro Señor se vuelve vivo. O sea, ¿quieres hacer tu voluntad, Juan de Dios, o quieres que haga mi voluntad en tu vida? Porque cuando me oras me dices que haga mi voluntad, pero a la hora de hacerla pillas. O sea, ¿qué hacemos? ¿Ya? Increíble. Así es. Gracias, mi hermano. Si tienes algo más, No, muchísimas gracias por el comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Algo que... ¿Todo bien? Vamos a contestar pues la preguntita de la hojita. Bueno, es un comentario primero y luego la pregunta. Sí. Laura, ¿me ayudas con el comentario? Laura, Mica. Dice, Pablo estaba preocupado junto con su equipo de que los tesalonicenses pudieran ser desanimados por el tentador, o sea, el diablo, a causa de las noticias de las tribulaciones que él y su equipo estaban pasando, como ya se los habían predicho. Por lo que, no pudiéndolo soportar más, enviaron al joven Timoteo, su colaborador en el Evangelio de Cristo. Así es, amén. ¿Cómo? ¿Con qué propósito lo enviaron? Para confirmar para hermanos y exhortarlos respecto a su fe, a fin de que nadie se inquieta por esas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para eso estamos. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra de Dios tan clara, tan precisa y tan contundente? O sea, para exhortarnos, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe, a la fe de ellos, ¿verdad? Increíble, o sea, para que no se desanimaran y para que permanecieran firmes, ¿verdad? No se inquietaran por estas tribulaciones, porque ellos mismos sabían que para esto estaban puestos Pablo y su equipo, y de hecho ya se los habían dicho, así como lo leí hace un momento. ¿No es esto maravilloso? Porque el mismo mensaje que trajo nuestro Señor es el que estamos repartiendo. ¿No es maravilloso eso? Y claro, si al Señor lo crucificaron, pues no esperemos que a nosotros nos reciban con una cena y con una piñata y con unas palomitas y todo, ¿no? O sea, nos van a rechazar. Si al maestro lo a mí rechazaron, me llamaron Belcebú, dice, ¿no? así es. Wow, preguntas, dudas, comentarios. Ninguno. Perfecto. Versículos 6 y 7. Sebastián, ¿estás por ahí? Que me ayudes con el 6 y el 7. Sí, claro que sí. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros
por medio de vuestra fe. Amén. Gracias, muchas gracias, Cristian. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, o sea, te lo cuenta, te lo dice tal y como ocurrió, o sea, pero cuando Timoteo regresó, pues nos dieron unas grandiosas noticias, ¿verdad? Nos dio unas buenas noticias de vuestra fe, o sea, que sí se encontraban firmes, ¿verdad? Y amor, y que siempre nos recordaban con cariño, dice. Y luego me llama la atención que dice, por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades, porque estaban pasando Pablo, Silas y los colaboradores muchas necesidades, pues bueno, a pesar de todo ello, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, fuimos consolados. O sea, el que te muestra la palabra es consolado por la fe de ellos cuando ves que verdaderamente hay respuesta, y eso es un consuelo enorme porque el Señor está trabajando en la vida de cada uno de ellos y de nosotros, ¿verdad? Y es increíble cómo te da gozo, cómo te consuela esa obra de Dios en la vida de los creyentes, de los que van creyendo. Y obviamente eso es habla de que de la fe de ellos, ¿verdad? De vuestra fe que verdaderamente está respondiendo. ¿Qué produjeron en Pablo y su equipo las buenas noticias que trajo de vuelta a Timoteo acerca de la fe y el amor? Frutos del Espíritu, obviamente, de Gálatas 22, que había en los tesalonicenses. Consuelo en medio de la necesidad y la aflicción. Consuelo en medio de la necesidad y la aflicción. Así es. Así es. Y qué puntual, ¿no? Que como quiera estas cosas de fe y amor, que las produce el fruto del Espíritu, no. Estas cosas no las produce el hombre. Estas cosas vienen de adentro del Espíritu, ¿verdad? Y Gálatas 5:22 pues nos lo declara. Y los tesalonicenses estaban manifestando ese fruto del Espíritu. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien, vamos a ver. Continuamos 8 y 9. Hermanita Leti Corona, ¿me puede ayudar con el 8 y el 9, por favor? Claro que sí. Dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Amén. Gracias, hermanita. Así es. Bueno, dice que porque ahora vivimos, dice, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Porque todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, a causa de ustedes, delante de nuestro Dios, pues ¿qué más, no? O sea, ¿qué más acción de gracias que seguir haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿no? Viendo que esto da resultado y que el Señor verdaderamente levanta, como un día lo dijo, no me acuerdo el versículo que creo que fue Jesús que lo dijo, que Dios levantaría hijos de Abraham desde debajo de las piedras, y verdaderamente lo creo con todo mi corazón. Y otro versículo que se me vino a la mente, que cuando en la entrada triunfal a Jerusalén,
que empezaron a cantar Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos y saduceos le decían, estás oyendo a la gente, ¿por qué no les dices que se callen? Mira lo que están diciendo. Y pues, si ellos callaran, las piedras gritaran mi nombre. Wow. Y lo creo con todo mi corazón, lo creo. ¿Verdad? Entonces, que mientras nuestro gozo esté vivo, amados hermanos, pues no demos lugar a que las piedras proclamen el nombre del Señor, sino hacerlo nosotros. Y no digo solo de alabanza, ¿verdad? O sea, no solo proclamarlo con mi boca, sino manifestarlo con mis actos, que verdaderamente le doy gloria a mi Señor, ¿verdad? Esa parte de gozarnos delante de nuestro Dios, haciendo lo que es digno para Él, ¿verdad? ¿Qué producía en Pablo y su equipo el saber que los tesalonicenses estaban firmes en el Señor? Gracias por ellos, por todo el gozo con que nos gozaban a causa de ellos. Así el es. versículo de la mitad. Así es. Acciones de gracias a Dios por ello, por todo el gozo con que gozaban a causa de ellos delante de nuestro Dios. ¿Lo puedes repetir otra vez? Sí, acción de gracia o de gracias a Dios por ellos, por todo el gozo con que se gozaban a causa de ellos delante de nuestro Dios. De verlos a ellos. Por todo el gozo. Se gozaban por todo el gozo con que se gozaban a causa de ellos delante De verlos a ellos delante de Dios. sí, a causa De vosotros delante de Dios, que no viene de ellos, así. sí, pero sí, pues es de verlos, sí. Con que se gozaba. De vosotros delante de nuestro Dios. Delante de nuestro Dios. De ellos delante de ellos. Sí, porque lo está diciendo en tercera persona. Ah. Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios, chicos. Vientos. Versículo 10. Hermanita Laura, ¿me ayuda con el 10, por favor? Sí. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Falte a vuestra fe. Amén, gracias, hermanita. Sí, porque pues el versículo anterior tiene coma, así que sigue, ¿verdad? Sigue diciendo, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros. ¿Qué está tratando de decir? Para poder volvernos a ver, ¿verdad? Sí. O sea, poder ir a ustedes otra vez. Y completemos lo que falta a vuestra fe. Obviamente que pues estar creciendo en la fe, y era lo que les manifestaba Pablo, ¿verdad? ¿Para qué oraban de día y de noche? Perdón, ¿para qué oraban de noche y de día con gran insistencia? Para que vieran sus rostros y completaran lo que les faltaba. Así es. Para que vieran su rostro y completaran lo que faltara a su fe. Esto es seguir creciendo juntos en el Señor, ¿no? Seguir creciendo y esta parte de que aún y que estaban en medio de grandes tribulaciones, tanto Pablo y su equipo en esta parte como los tesalonicenses allá en donde estaban sufriendo ataque, ¿verdad? Pues volver a reforzar, volver a confirmar, volver a unirse para verse, ¿verdad? Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. Muy bien, muy bien.
versículo 11. Hermanita Agra, ¿me podría ayudar con el 11, por favor? Sí, hermano, claro que sí. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Amén. Gracias, hermanita. Disculpa, ella cambió el bloque. Amén. Sí, gracias. ¿Sí se entendió? Sí, hermanita, sí, perfecto. Sí, es que Gracias. no dije de nada, hermanita. No dije nada de los bloques, pero pues tenemos ahí 3 bloques y ya hemos estado cambiando y no he dicho nada. Pero ahí están. Este versículo dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. O sea, no estoy diciendo, pero miren, hermanos, ya estoy programando una ida, espérenme porque de aquí dentro de un mes voy a estar con ustedes. No, Señor. No, porque ya no me conduzco solo. Porque ya oro para que mi Señor abra puertas o cierre puertas o dirija mi camino para con quien quiera que yo vaya. Y entonces en eso está. O sea, que sepan que estoy orando para querer ir, pero solo Dios obrará si verdaderamente quiere que nos volvamos a unir. ¿A quién supedita el deseo de ir a verlos? A Dios y Padre nuestro y a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Al Dios y Padre nuestro y a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que hemos cedido el trono a quien lo merece y ya no nos mandamos solos, ¿verdad? Así que por ahí hay un versículo que nos dice: no digan que mañana o pasado o este año iré y traficaremos y haremos esto y haremos lo otro. No es si Dios quiere. Un versículo a memorizar. Así es. Entonces, esa es la parte, ¿no? Es la parte que nos muestra que verdaderamente nuestro Señor está en control de nuestras vidas. ¿Verdad? Y que ya no es como yo quiero, sino como Él quiere. ¿Verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien. Versículo 12. Hermanita Aye, ¿me ayuda con el 12, por favor? Claro que sí. Dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amén. Gracias, hermanita. Gracias. Uh-huh. Y sí, dice, pues, y el Señor os haga crecer. Obviamente Él es el que da el crecimiento, lo comentábamos y en algunos versículos lo manifiesta. Y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, de la misma manera que hemos convivido, que todos ustedes puedan convivir también. Y esta parte de Primera de Juan se cumpla en todos, ¿no? Que si verdaderamente andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, o si verdaderamente creemos en Él, déjenme leerlo para no echar malas. Primera de Juan. Es en el 1:6, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿esa? No, hay otro más abajito por ahí que es: tenemos comunión unos con otros. Pero por ahí está. Creo que está en el 2.
esta dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ese mismo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el 7. 1:7. Sí, primera de Juan 1:7. Así es. Primero de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el punto. Si andamos en luz, pues las tinieblas no están en nosotros y tenemos comunión unos con otros. Y es lo que está manifestando Pablo aquí, ¿no? Que tengamos esta comunión de amor y de crecimiento y abundar en amor, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Oye, ya es el último versículo. Órale. No sé si vas a comentar, hermano, del anterior. Dime, me acordé del versículo que dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado a Dios. Lo estábamos diciendo hace rato antes de llegar. Así El es. crecimiento lo da Dios, es que sí, de verdad. Sí. ¿Cuál es? Es 1 Corintios 3:6. Gracias. Primera de Corintios 3:6. ¿Lo puedes volver a leer, hermano? Sí, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es lo que platicamos hace rato. Y sí, definitivamente es exactamente lo mismo. Gracias, Bob. Ok, versículo 13 y último del capítulo 3. ¿Me puedes ayudar, Gabriel, con el 13, por favor? Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Gracias. Así que para que seamos afirmados, así como lo dice el título, ¿verdad? Y que afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Esto a mí me pone así como que, wow, es una maravillosa obra. Que nos podamos presentar irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y habla de esta venida gloriosa, porque ya no va a venir como vino al principio, como esa venida de Ben José, ¿verdad? Sino ahora va a venir como Ben David, ¿verdad? Como rey, como Señor. Y a veces lo leemos y como que no le damos la importancia o el peso necesario que tienen esas palabras, porque cuando el Señor venga va a venir en todo su esplendor, con todo su poder. Si cuando le habló al pueblo de Dios en el Sinaí, el pueblo no lo pudo soportar y solamente les estaba dando instrucciones. Ahora imagínate que venga con toda su ira. Eso va a ser terrible, o sea, va a ser un momento terrible para la humanidad, verdaderamente. Solo que para unos será olor de muerte para muerte y para otros olor de vida. Esa es la diferencia. Pero ese día será terrible. Y me llama mucho la atención que dice que nuestro Señor Jesucristo va a venir ¿con quiénes? Con todos sus santos. ¿Verdad? Y wow. Ahí está. O sea, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? El Señor vendrá. Y eso dice en el capítulo 4 después, ¿no? Que va a descender con los que durmieron antes que nosotros y nos vamos a encontrar. Ese Dios así es. Padre. Así es. Y el encuentro será en las nubes. Sí, así es.
Porque los que estén vivos en ese tiempo no van a morir. En un abrir y cerrar de ojos serán transformados a su imagen para poder recibir al Señor en la nube. Qué increíble. La pregunta dice, ¿para qué? Todo el versículo. Sí, Laura, todo el versículo. Corazones. Para que sean afirmados, así es, vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos. Yo pensé que eso iba a ser el versículo de memorizar. Yo pensé que eso iba a ser. No te esperé lo mismo. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? 12 y 13.